Listo. Estamos listos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del Aula Meckel en el año 2022. Antes de comenzar la actividad, quería aprovechar para desearles a todos un muy exitoso y saludable año 2022. Con esta actividad de hoy, del día 27 de enero de 2022, damos inicio a nuestras actividades correspondientes a este nuevo año. Y por eso era forzoso darle a todos ustedes la más cordial bienvenida y nuevamente agradecer su participación en esta jornada. Hoy debo decir que tengo la muy especial complacencia de darle la bienvenida a un muy querido y apreciado profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, como lo es el profesor Pedro Pablo Calvaño. Un muy apreciado compañero de actividades docentes y otras también gremiales, de quien tengo el privilegio de conocer desde hace ya unas cuantas décadas. Y mientras más pasa el tiempo, más lo aprecio, más lo respeto, más lo admiro. Es un dedicado profesor de Derecho de Familia desde hace ya unos cuantos años, y lo que más me anima a esta reunión es que, en primer lugar, accedió a acompañarnos, y lo segundo es que estoy seguro que su exposición del día de hoy nos va a enriquecer, a ilustrar, a informar a todos nosotros. Espero entonces que esta exposición del profesor Calvani del día de hoy y la discusión subsiguiente que vamos a tener sea enriquecedora, aleccionadora y muy provechosa para todos nosotros. Con ello, profesor Calvani, tiene la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias por esas palabras, profesor, y muy agradecido por la invitación. Estas invitaciones son para uno, además unos retos y lo obligan a uno a repasar una serie de cosas. Como me pidieron que conversáramos un poco sobre las distintas sentencias que han marcado un cierto hito en materia de derecho de familia, yo me voy a limitar a sentencias del TSJ. Hay algunas sentencias interesantes de instancia, pero me he limitado a las sentencias del TSJ. Y en materia de familia he querido dividirlo en 5 puntos distintos. El primer punto relativo al divorcio, el segundo al concubinato, el tercero filiación, el cuarto al régimen matrimonial y el quinto tocamos varios tópicos allí. Para meternos en divorcio, yo creo que es importante, para mí es un día a día, para muchos de ustedes no es un día a día, entonces que refresquemos dos ideas rapidito, ¿no? Son las posiciones doctrinales que se han asumido frente al divorcio. Desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, hasta el año 82, el divorcio era simplemente una sanción al cónyuge culpable. A partir del año 82, ya mucho más abierto, cuando se asomaba ya en el 42 con la separación de cuerpos, a partir de la reforma del 82, se ve que el legislador venezolano asume la doble posición doctrinaria frente al divorcio. El divorcio sanción, es decir, frente al cónyuge culpable, ante aquellos deberes matrimoniales que no son susceptibles de obtener su cumplimiento de manera compulsiva, entonces el incumplimiento de esos deberes trae como consecuencia el divorcio. Es el caso del adulterio, el caso del abandono. O sea, frente al incumplimiento de los deberes de fidelidad, de cohabitación y de socorro, pues no hay forma de lograr que mi cónyuge los cumpla, y por ende, al no cumplirlos y hacerse imposible la vida en común, procedo al divorcio como una sanción. En la doctrina se fue tratando el divorcio y se le dio otra visión, y se decía, bueno, el divorcio no solamente es una sanción al cónyuge culpable, sino que también es un remedio a una situación familiar que se puede tornar intolerable. Surge de esa manera, se reduce en el Código del 82 la separación de cuerpos
para convertirlo en divorcio a un tiempo de 1 año, y surge el 185A como aquella separación de hecho que viene siendo un divorcio por mutuo consentimiento, venía siendo un divorcio por mutuo consentimiento, pero sujeto a ese condicionamiento de que debíamos tener 5 años de separados de hecho. Eso fue muy poco, eso se trató muy poco a nivel de todos los tribunales, siempre hubo la visión del divorcio sanción. Sin embargo, es a partir del año 2000 empieza a hablarse y darse una referencia al divorcio remedio. El primer campanazo nos lo da la Sala Social el 29 de noviembre del 2000 en un recurso de casación, en donde es la primera vez que se hace referencia directa a que es necesario recurrir al divorcio como un remedio frente a una situación familiar. Ese es el primer esbozo, la primera ventana que nos presentan con el divorcio remedio. Han habido una serie de sentencias posteriores que han ido profundizando en la idea y no solamente han planteado la idea, sino que han usado la tesis del divorcio remedio para declarar sin lugar oposiciones o contestaciones que pretendían mantener una relación matrimonial. Y eso nos ha ido llevando hasta las últimas sentencias en donde llegamos al divorcio por desafecto. La segunda sentencia muy importante también de Sala Social en relación al divorcio remedio es del 26 de julio del 2001. Esto es un juicio de divorcio que en el Tribunal Superior modifica la sentencia dictada en primera instancia. Las causales de divorcio invocadas eran la injuria grave y el actor prueba las causales. El demandado, que es lo interesante, el demandado reconviene como, o mejor dicho, el demandado para enervar la pretensión sin reconvenir alega que la injuria y el abandono fue por parte del otro cónyuge. En primera instancia declaran sin lugar la demanda de divorcio, en segunda instancia declaran con lugar la demanda de divorcio y el demandado recurre en casación. La Corte, la Sala Social, perdón, en ese momento, bueno, miren, ciertamente aquí se demandó por injuria y por abandono, usted está enervando la pretensión diciendo que fue el otro quien injurió. Si bien la injuria del actor no estaba totalmente probada, la sala se basa en el comportamiento del demandado y en las pruebas del demandado que estaban tratando precisamente de decir, hey, la injuria no fue mía, la injuria fue de él, como tratando de detener esa demanda de divorcio. Y entonces la Sala Social le dice, bueno, está bien, pero es que usted mismo está alegando una injuria y aquí lo que estamos viendo es dos cónyuges que están en un conflicto y la única forma de solucionar este conflicto no es manteniéndolos casados, sino procediendo a declarar el divorcio. Esas dos sentencias marcan hito y a partir de ellas han habido muchas sentencias que tratan el divorcio remedio. Hemos llegado a unos excesos, sobre todo en materia de instancia, en donde se cree que el divorcio remedio es, bueno, y desemboca en el divorcio en la causal de desafecto, en donde simplemente yo alegaba que me quería divorciar, alegaba mi causal, y eso bastaba prácticamente para que hubiese, por vía del divorcio remedio, se declarase con lugar mi pretensión. A esos extremos llegamos, a juicios de divorcio en donde el actor no demostraba ni siquiera medianamente y en instancia declaraban con lugar el divorcio. Aquí hay que hacer notar que la tesis del divorcio remedio doctrinariamente no significa que si no estamos de acuerdo en el proceso vincular del divorcio vincular, pues la sentencia vendrá. El divorcio remedio acepta los divorcios por mutuo consentimiento, pero también la tesis se aplica en el divorcio contencioso y le permite al juez valorar si no hay la plena prueba, porque seguimos hablando de que el divorcio es una sanción. Entonces, cuando yo alego el incumplimiento, yo debo demostrar a cabalidad de ese incumplimiento. En la tesis del divorcio remedio, doctrinariamente lo que se plantea es posible que tú no demuestres a cabalidad el incumplimiento de la causal o la configuración de la causal, el incumplimiento del deber, pero si tú tienes una prueba, yo puedo sacar elementos del propio expediente que me pueden ayudar
a entender o a extender el valor de tu prueba. Se entendía así las inconductas procesales, se entendía así la falta de, o sea, pese a la citación del demandado, la falta de comparecencia del demandado. Esas faltas de atención o de interés pueden ser tomadas en cuenta a los efectos de complementar la prueba deficiente que está haciendo el actor. La doctrina ha hablado del divorcio remedio. O sea, el divorcio remedio no es, ya está, no quiere seguir casado, se acabó. No. El divorcio remedio en ese sentido se basa en base al consentimiento de ambos. La tercera decisión bien importante en materia de divorcio es la de Sala Constitucional de 15 de mayo del 2014. Esta es la famosa sentencia que modifica el artículo 185A. Si quiero hacer aquí una acotación rapidita. Esa llamada jurisdicción normativa que nos ha venido aplicando el TSJ, sobre todo la Sala Constitucional, o mejor dicho, la Sala Constitucional, en donde el campo donde mayor han ejercido esa potestad que ellos se han irrogado en el ámbito del derecho de familia. En el ámbito del derecho de familia han declarado un sinnúmero de normas como inconstitucionales, y a través de interpretación constitucionalizante, la sala se ha erigido en legislador y ha modificado el contenido normativo. En el caso del 185A, que es el famoso caso de Víctor Vargas, y hay que ver lo siguiente, esto fue un juicio que comenzó en municipio, una solicitud de 185A, teóricamente un divorcio por mutuo consentimiento. El juez de municipio, frente a la oposición que hace la cónyuge, diciendo que no es cierto que tengan los 5 años, abre una articulación probatoria que no está prevista o que no estaba prevista en el 185A, de acuerdo a su redacción original. Ahí hubo, veamos a primera instancia, porque hay contención, no, el primera instancia no lo quiso, total, se solicita. La demandada solicita el abocamiento en la sala civil y la sala civil se aboca y dice, mire, un momentico, aquí hubo una solicitud de divorcio conforme al 185A, aquí hubo la oposición de la cónyuge frente a la solicitud, lo que procede es archivar el expediente, hasta aquí llegó la causa. Ante esa sentencia de abocamiento se intenta una revisión constitucional. ¿Qué es lo que plantea en definitiva la revisión constitucional? La revisión constitucional se basa en el derecho al libre desenvolvimiento y el hecho de que nadie puede permanecer casado en contra de su voluntad. En base a esos 3 elementos, la Sala Constitucional dice, no, momentico, el procedimiento del 185A no es propiamente un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino que puede haber una contención y no es lógico que habida una solicitud, la simple oposición del otro o la simple falta de comparecencia del otro termine con el proceso de divorcio. Entonces, habla allí y dice, no, cuando haya esa incomparecencia o cuando haya esa oposición por parte del cónyuge a quien se le solicita el divorcio o por parte de la fiscalía, el tribunal debe abrir necesariamente una articulación probatoria conforme al 607 del Código Civil. La articulación del Código de Procedimiento. La articulación probatoria del 607 es lo que tradicionalmente se conoce como incidencias no previstas. Es decir, frente a una incidencia no prevista en el código en relación a un proceso y algo que ocurra dentro de ese proceso, entonces el juez hable ese tiempo probatorio a los fines de que se pueda demostrar lo que se ha alegado y él tome una decisión interlocutoria. Incidencias no previstas estaban previstas para el proceso contencioso, siendo que el 185A, por su concepción, incluso cuando se va al diario de debates en materia de reforma del 82, es muy claro que el 185A fue concebido de esa manera porque la razón de ser del 185A era la tesis del divorcio remedio. Y decía, si ellos dos están de acuerdo, pues quedan divorciados. Si hay desacuerdo, no podemos en un proceso cortico dilucidar ese desacuerdo, sino que ellos deben ir hacia el proceso ordinario o el proceso que se establezca para que puedan dilucidar sus diferencias.
Sala Constitucional, ustedes saben que modificó el contenido del 185A, y entonces, ¿cuál es la modificación que resulta? Que si hay oposición si hay oposición por el demandado o por el fiscal, o hay falta de comparecencia por parte del demandado, se abre una articulación probatoria. Y de la articulación probatoria, el juez debe dictar su decisión. Señala que en materia de LOBNA se tiene que tramitar por la jurisdicción voluntaria, etcétera. Y ahí está la modificación que se realiza. Aquí vemos clarísimamente lo que es la jurisdicción normativa. En lugar de plantear, mire, aquí hay una situación inconstitucional, Poder Legislativo, venga y determine qué ha pasado. No, aquí vengo yo a hacer la interpretación y soy yo quien dicta ahora el contenido de la norma. La siguiente sentencia hito en materia de divorcio es la sentencia del 2 de junio del 2015, que es el famoso caso de Correa-Rampersad. Es producto de una revisión constitucional y la sala lo que determina es que las causales de divorcio previstas en el 185 del Código Civil, que empieza diciendo son causales únicas, dando a entender que son causales taxativas, la Sala Constitucional dice, no, un momentico, no podemos ver las causales como taxativas manejando la tesis del divorcio de remedio, sino que tenemos que ver que las causales de divorcio son abiertas y podrán ser invocadas en tanto y en cuanto se demuestre que lo que se invoca ha hecho imposible o hace imposible la vida en común. Caemos nuevamente en la jurisdicción normativa, en una jurisdicción normativa chucuta, porque ¿qué ocurre? Dice que el mutuo consentimiento es una causal de divorcio conforme al 185, pero el 185 lo que prevé son causales del divorcio contencioso. Entonces, ¿cómo yo puedo demandar a mi cónyuge para que convenga en que de mutuo consentimiento nos vamos a divorciar? Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo esta jurisdicción normativa que asume la Sala Constitucional, está bien, la asumiste, pero y completa la idea. Y mira las consecuencias que derivan de tu decisión y entonces amplía tu decisión hacia esas consecuencias. Después viene, y todavía no hemos llegado a la guinda del pastel en materia de divorcio. El 9 de diciembre del 16 viene la famosa sentencia de Hugo Carvajal. Esto es un 185A que se inicia en Carrizales, en San Antonio de los Altos. Se acusa un enredo procesal por parte del juez porque el juez no proveyó a tiempo. Si vamos viendo, muchas de estas sentencias tienen nombre y apellido, entonces vemos el por qué han sido sentenciadas de esa manera. Este es uno de esos típicos ejemplos de esta situación. Al final, ¿qué termina diciendo la sala en el caso de Hugo Carvajal? Prácticamente la sala aquí termina de desarrollar la idea que había asomado en la sentencia de Víctor Vargas, donde después la termina de consolidar, en donde plantea que prácticamente la sola alegación de que yo no quiero seguir casado, frente a esa sola alegación, yo llamo al demandado y prácticamente al demandado se le cerraron las puertas. Aquí en el caso de Hugo Carvajal es donde hablamos del divorcio por desafecto. Yo no te quiero, como si hablásemos del derecho musulmán. Te repudio y ya estoy divorciado. En este caso se habla del desafecto. La invocación del desafecto generará la sentencia de divorcio. Aquí hay un punto bien interesante que es que no permite, este juicio prácticamente no permite alegación. Entonces, la pregunta es, si a mí me demandan en divorcio por desafecto, pero yo tengo la posibilidad de demandar el divorcio por alguna de las causales, sobre todo de aquellas causales que me permitirían a mí como cónyuge un derecho alimentario, me va a decretar el divorcio por desafecto cuando yo he intentado la demanda por otro, aun cuando no haya habido citación, pero si haya intentado la acción, podrá decirme que no, todavía la
dispendencia y pudiera declarar el divorcio por desafecto con lugar y no, hasta que no ocurra la situación, hay divorcios a nivel distancia. Viene una sentencia de la Sala de Casación Civil del 30 de marzo del 17. ¿Qué es este el procedimiento a seguir cuando estemos frente a seguir es de lo que haya un divorcio por desafecto? El procedimiento a seguir es el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Vamos con una sentencia del 18 de mayo del 2017 en donde Dinora Elena Villasmil interpone un recurso letrado por Carlos José Mata Figueroa. Volvemos otra vez con los nombres. Sentencia. En el divorcio efecto no hay lugar, no hay lugar a la apelación. O sea que estamos hablando de un juicio, no hay ni siquiera derecho a un debate probatorio. El desafecto y el que pueda ser demostrado pertenece a mi esfera interna o a la esfera interna del sujeto. Esta es un poco la historia de lo que han sido las sentencias en materia de divorcio. Son las sentencias hito. Hay otras sentencias, pero no tan importantes como estas que mencionamos. El segundo grupo de sentencias en materia de familia, que vamos a hacer referencia a dos sentencias vinculadas con el concubinato. Con el concubinato, yo sí quería recordar un poco las ideas de los estados familiares. Recordemos que los estados familiares implican que ocupa una posición en la familia y de esa posición sobre derechos y obligaciones. Y un mismo universal. Yo puedo ser padre, puedo ser hijo, puedo ser solo que en estas otras personas está mi posición. Cuando vemos son el estado familiar conyugal, el estado familiar. Ya podemos hablar del estado familiar derivado de la adopción, pero de la adopción simple. Analizamos los estados familiares y cuando analizamos el origen de los estados familiares, que son matrimonio y filiación, vemos que para que haya un estado familiar o cuando implica la existencia de un vínculo jurídico entre las personas. ¿Por qué les traigo yo a colación los estados familiares? Porque cuando hablamos de las acciones relativas a capacidad y estado, lo que estamos diciendo es las acciones relativas a los estados familiares. Relativas a los estados familiares son nulidad de divorcio, son todas las acciones filiatorias, desconocimiento, impugnación, todas las acciones que impugnan el reconocimiento, todas ellas son acciones de Estado. Entonces, nos equivocamos y decimos, no, son del Estado civil. No, 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 son acciones vinculadas al Estado familiar. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la sentencia del 15 de julio del 2005 por vía de interpretación constitucional. Ese es el caso famoso de Carmela Mampieri, en donde la sala hace una interpretación del artículo 77 de la Constitución. Recordemos que el artículo 77 está dividido en dos partes. Por un lado dice, se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer fundado en el libre consentimiento, etcétera. Punto. Las uniones estables de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la ley tendrán los mismos efectos del matrimonio. La redacción del constituyente da a entender que son dos figuras distintas, relacionadas, sí, pero son dos figuras distintas, que él las coloca en dos planos distintos. Porque él habla, se protegerá el matrimonio
Y por otro lado dice, las uniones estables surtirán los mismos efectos. La relación que hay del concubinato con el matrimonio, ciertamente, son unas relaciones de pareja, pero en el concubinato, por eso se le llama morio uxorio, sí, es como si fuera matrimonial, pero tú y yo, que nos unimos en concubinato, no queremos casarnos. Con lo cual, la fuente principal del concubinato es la voluntad de los contrayentes. Tanto es así que para que surja el concubinato, basta con que tú y yo digamos, nos unimos en concubino, sí, cómo no, y empezamos a convivir y ya estamos, ya somos unos concubinos. Y tan es un hecho voluntario que cualquiera de los dos dice, no, yo estoy harto de ti, me voy y se acabó el concubinato. En materia de matrimonio no basta que querramos casarnos, tenemos que ir ante el funcionario que nos dé su bendición funcionarial y nos declare unidos, y si estamos hartos el uno del otro, pues tenemos que ir igualmente al funcionario a que nos diga, mire, se acabó. Ok. Cuando vemos un poco la sentencia parece olvidar ese doble tratamiento del 77. Yo traigo siempre a colación un ejemplo. Yo digo, ambas, matrimonio y concubinato o unión estable, son especies de un género. ¿Cuál es el género? Una relación de pareja que tiene un proyecto de vida en común. Unos lo emprendemos bajo la forma matrimonial, otros lo emprendemos bajo la forma concubinaria. Pero hay una relación de género-especie. Es como el burro y el caballo pura sangre. Uno no ve a un burro que pertenece al género equino corriendo en el hipódromo, pese a que es equino, y uno no ve a un pura sangre utilizado en trabajos de carga y de trabajos forzados porque no lo aguanta. De manera que si vamos a determinar la equiparación, o mejor dicho, para determinar cuáles son los derechos del matrimonio que corresponden a la unión estable de hecho, tenemos que hacer la comparación de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos. En el matrimonio, entre marido y mujer hay un vínculo jurídico. En el concubinato, entre los concubinos, lo que hay es un vínculo afectivo con efectos jurídicos. Fíjense que cuando hablamos de los estados familiares dijimos que había un vínculo jurídico necesariamente que surge como consecuencia del estado familiar. Vemos que en el concubinato ese vínculo jurídico no existe. Ahora, cuando vamos viendo la sentencia, en primer lugar, cuando dice cuáles efectos se aplican y cuáles no, pareciera que es un Tin Marín, dos Piringuela, porque dice la cohabitación no y la fidelidad tampoco, el socorro sí, y no se metió con la asistencia del 139. Asimismo, la sentencia llega y dice, mire, aquí hay unos efectos sucesorales, pero cuando uno analiza la materia sucesoral, los herederos, salvo que medie testamento, los herederos establecidos en la ley, bien sea por legítima o en la sucesión a intestato, necesariamente debe haber un vínculo jurídico entre el causante y los causavientes. Si analizamos eso en el derecho sucesoral, vemos que el concubino, al no tener un vínculo jurídico, no tendría vocación hereditaria en materia a intestato ni tendría derecho a la legítima. Y aquí es donde tenemos que ver un poco, o sea, yo me enconcubiné porque no me quise casar. Entonces, si yo no me quise casar y me enconcubiné, yo tomé una decisión que tiene unas consecuencias determinadas. Yo no tengo por qué llevarle las consecuencias del matrimonio al concubinato si eso yo no quería casarme. Pero eso es lo que ha hecho la sentencia de una u otra manera. Y por vía del Tin Marín, esta sí, esta no, esta sí. Hay un profesor de la universidad cuyo nombre no voy a revelar, que dice que esta sentencia no es sino una síntesis autobiográfica del ponente. Y yo comparto la opinión con él. Fíjense que cuando se analiza la sentencia, por otro lado, la voluntad de los unidos de hecho no tiene ningún sentido. Para entender que hay concubinato se necesitan 2 años. El único régimen patrimonial aplicable es el régimen de comunidad, porque no puede existir capitulaciones concubinarias. Y
y me impones unos deberes o me quitas unos deberes de acuerdo a tu leal saber y entender sin tomar en cuenta cuál es mi voluntad como concubino. Esa sentencia sigue teniendo y sigue marcando pauta, puesto que fue una interpretación constitucional del 77 con carácter vinculante. Ahora, fíjense, en materia de estado familiar, el concubinato no es un estado familiar porque no hay un vínculo jurídico entre los concubinos. ¿Por qué yo les hago referencia a esto? Porque en materia de acciones de Estado, y con el problema de la cosa juzgada, donde la cosa juzgada es simplemente entre los que participamos en el proceso, sin embargo, cuando yo intento un juicio de divorcio, los efectos de mi sentencia de divorcio operan frente a todo el mundo. Tanto es así que ahora que yo estoy divorciado me puedo volver a casar. Los efectos de las sentencias filiatorias también, pese a que pelearon entre el hijo y su sedicente padre o su sedicente madre, entre ellos dos nada más, el efecto de esa sentencia no queda limitado a ellos dos, como es la cosa juzgada, sino que amplía y tiene efecto frente a terceros. Es ahí donde entra el 507 del Código Civil, que establece unas pautas a seguir en cuanto a la inscripción de las sentencias. ¿Por qué? Precisamente por los efectos que derivan de esos fallos. Entonces, cuando uno analiza el 507 se refiere a puras acciones de estados familiares, filiatorias, matrimoniales, adopción. En sentencias dictadas por Sala Constitucional el 18 de junio del 2015, con ocasión de un amparo, y después el 19 de noviembre del 2013, con ocasión de una revisión constitucional, estas son, por un lado, se interpuso un recurso de amparo porque me fue negada mi legitimidad como concubina para pelear la validez de un contrato de comodato. Y como yo no traje la sentencia, entonces fui sacada del juicio y al salir del juicio, pues no tenía la legitimidad alegada. ¿Qué es lo que me dice esta sentencia en definitiva? Mire, es que usted tiene, conforme al 507, usted tiene que publicar el edicto en ese proceso concubinario. Esto ya lo asoma la sentencia de Cabrera de interpretación del 77, pero en estas dos sentencias que les comento ya es ratificado. Es más, se declaran reposiciones al estado de admisión de la demanda a los fines de que se ordene la publicación del edicto del 507. Esas publicaciones de esos edictos del 507 obedecen a la realidad de las acciones de estados familiares. Y el edicto se interpone porque las acciones de estados familiares o las acciones de Estado son acciones que tienen una publicidad previa a través del edicto y tienen una publicidad posterior a través de la inscripción en el registro civil o a través de una publicación que también se debe hacer. ¿Qué vemos a partir de ello? Que la Sala Constitucional y Sala Civil consideran el concubinato como un estado familiar. Pese a la inexistencia del vínculo, lo consideran como un estado familiar. Tenemos ya entrando en materia filiatoria, en una sentencia del 14 de agosto del 2008 por una interpretación constitucional del Consejo Nacional de Derechos de Niños y de los Adolescentes. ¿Qué se plantea? ¿Cuál es el caso? Aquí es una mujer casada que pretende inscribir a un niño que ella tuvo con un hombre distinto de su marido. El registrador civil dice que no, que tiene que registrar el marido, y entonces eso genera una interpretación constitucional. Hemos de recordar un poquito que la mujer casada que registra o que inscribe a un hijo, obviamente es del marido por la presunción del 201 y por la presunción de la paternidad matrimonial. Hay una presunción de ley. Todo un niño nacido dentro de un matrimonio es hijo del marido, o nacido dentro de los 300 días siguientes a su disolución o nulidad es hijo del marido. En este caso se presentó la señora casada a inscribir un niño que ella tuvo con un tercero, y en la interpretación constitucional lo que nos dice la sala es que
por el derecho a la identidad y por un poco por lo planteado en la Ley de Protección a la Maternidad, en donde puede generarse todo un procedimiento para el reconocimiento filiatorio, la presunción matrimonial cede ante la voluntad manifestada por este señor no casado, diciendo que él es su hijo. Entonces, fíjense cómo si uno va analizando las distintas sentencias de sala constitucional y lo que ha venido ocurriendo, vemos cómo al matrimonio cada día se le está restando valor. Y el matrimonio está entrando en una situación en Venezuela de una capitis diminutio. La segunda sentencia interesante en materia de filiación es la famosa sentencia de Yamilex Núñez contra el Centro de Fertilidad del Centro Médico Docente de la Trinidad. Esto fue un abocamiento en amparos, una sentencia el 27 de julio del 2006. El planteamiento que se hace es, Eugenio, me estoy extendiendo un poquito, ¿no? Adelante, que va muy interesante, por favor. Ok. En este caso, un señor y una señora casados habían comenzado un tratamiento de reproducción asistida. Él tenía un cáncer y tenía miedo que con el tratamiento quedara infértil. Comienzan el procedimiento de reproducción, el tratamiento de reproducción asistida, y él entrega muestras seminales. El hombre se muere. La mujer plantea que ella quiere ser inseminada con el semen del marido. El centro médico se opone, el centro de fertilidad se opone, diciendo que no hay una voluntad expresa por parte del señor de que pueda usarse su simiente independientemente de sea la esposa. ¿Qué plantea la sala? La sala dice, el hecho de que ellos hayan iniciado el tratamiento, el hecho de que se hayan casado, el hecho de que él haya dado la muestra, eso ya es una voluntad manifiesta de que él quería obtener una descendencia. Pero mire, no hubo, el centro médico plantea, pero es que aquí no hubo una ratificación. Es más, cuando él dijo que él quería, era mientras él quería tener hijos para poder compartir con ellos, etcétera. Con lo cual estábamos partiendo de que él quería estar vivo para tener esos hijos. La sala al final dice, no. Esa voluntad manifestada por él de esa manera, ni siquiera es una voluntad donde yo quiero tener hijos independientes, incluso después de muerto, de manera expresa, sino derivándolo de unos comportamientos, esa voluntad. Entonces ellos dicen, no, entréguesele el simiente a la mujer para que ella pueda ser inseminada con la simiente de un muerto. Y entonces se plantea ahora la situación. Y cuando saquemos el cálculo de la concepción, pues obviamente este muchachito va a haber sido concebido luego de que el padre esté muerto. Entonces no hay forma ni manera. ¿Cómo podemos? Entonces la sala dice, bueno, pero hay un derecho a la identidad. Él sabrá que él es su padre. Y si ambos dos estaban de acuerdo en el tratamiento, cuando ella se insemine y si ella tiene un hijo, ese hijo va a tener derechos sucesorales. Ahora, si esa voluntad, si ha habido el robo de la simiente o si esa voluntad no ha sido expresada de esa manera, entonces ese muchachito no tendrá derechos sucesorales. Aquí se genera todo un problema filiatorio, pero bueno, esa es una decisión tomada en sala constitucional. Lo curioso de esta sentencia es que esta sentencia fue un amparo en primera instancia. En primera instancia se declaró sin lugar y subió por abocamiento a la sala. O sea, no hubo oportunidad de que el tribunal de segunda instancia pudiera decidir y que luego hubiese o un amparo contra sentencia o se plantease un recurso de revisión. Aquí la sala tomó de una vez el conocimiento del asunto e hizo toda una serie de consideraciones en torno a lo que ha sido el tratamiento o los tratamientos de reproducción asistida. Un caso muy interesante, muy reciente, es el de sala constitucional del 15 de diciembre del 2016, que a la luz del derecho internacional privado debe ser bien interesante analizarlo. Estas son dos mujeres venezolanas que se van a Argentina, se casan en Argentina, donde se permite el matrimonio homosexual,
Ellas se vienen a Venezuela, inician tratamiento de fertilización, de reproducción asistida. Tomamos el óvulo de una de ellas, lo fertilizamos in vitro y ese óvulo es implantado en el útero de la otra. Entonces tenemos una madre biológica que aporta el óvulo y una madre, llamémosla legal, que es la que para el muchachito. Una vez que está en estado, se van a Argentina, tienen el muchachito en Argentina y en la partida de nacimiento se dice fulano de tal es hijo de madre 1 y madre 2. Se vienen ellas a Venezuela y dicen nosotros somos venezolanas y queremos inscribir a nuestro hijo como venezolano. La Dirección Nacional de Registros le dice, de Registro Civil le dice, bueno, mire, tráigame la partida de nacimiento para ver y que se me señale quién es la mujer que parió el muchachito. Recordemos que la maternidad en Venezuela viene dada por el parto. La madre en Venezuela es quien pare. De allí que en Venezuela todo lo que sea la gestación subrogada se consideren como contratos nulos por causa ilícita o incluso por objeto ilícito, depende del análisis que se haga. Ok. Resulta que para colmo de males, la madre aportante del material genético se muere. Entonces empieza. Ella es hija de esta señora y se hacen los exámenes periciales, heredobiológico, y se determina que efectivamente el muchachito es compatible genéticamente con la señora que murió. No hay compatibilidad genética con la señora que lo gestó. Entonces, posteriormente, la Dirección de Registro, cuando recibe la documentación, dice, mire señora, usted fue la viva, no la que había muerto. Usted fue quien lo parió. Es a usted a quien yo puedo ya a inscribir, porque yo no puedo inscribir en Venezuela madre 1, madre 2. Como usted fue quien gestó y parió, de acuerdo a la ley venezolana, usted es la madre. Ahí se interponen amparos en primera instancia en el Tribunal de Sustanciación. Se interpone contra ese amparo que declaran sin lugar, se apela en segunda instancia ratifica la improcedencia del amparo. Se mete entonces un amparo en primera instancia del Tribunal de Protección, pero ahora en el Tribunal de Juicio. Y el Tribunal de Juicio dice, mire, esto es un amparo contra una sentencia de primera instancia, una sentencia de un tribunal superior y contra un órgano del poder electoral. Y entonces declina la competencia en sala constitucional. Sala constitucional asume la competencia. Y esta es la famosa sentencia que uno oye por allí, donde la sala reconoció las familias homoparentales. En base a una serie de consideraciones, esta es una sentencia un poquito complicada, pero en base a una serie de consideraciones, a mi modo de ver, muy jaladas por los cabellos, porque no hay unos razonamientos que terminen siendo efectivamente razonamientos. La sala dice, mire, aquí hay un derecho, aquí ella habla de una identidad biológica y una identidad legal. Dice, la identidad biológica es la que tiene el muchachito con su madre biológica, la que aportó el óvulo. Pero hay un elemento legal que es la madre que lo parió. Entonces, el muchachito tiene derecho a conocer cuál es su identidad. Y cuando hablamos de su identidad es conocer su identidad biológica y su identidad legal. Finalmente, a través de un razonamiento un tanto perverso, si cabe la palabra de que sea razonamiento, la sala dice, no, inscríbase la partida con las dos madres, porque él tiene derecho también, este muchachito tiene derechos sucesorales en relación a la persona que murió. Entonces tenemos una partida de nacimiento inscrita en Venezuela de un niño en donde se habla de madre 1 y madre 2. No tenemos, obviamente, el padre, porque el padre fue un donante anónimo.
Otra sentencia muy importante es la sentencia del 6 de noviembre del 2008 en amparo constitucional de Rosana Barreto. ¿Por qué yo digo que esta sentencia es muy importante? En Venezuela, los organismos vinculados con la adopción no tienen fe en la adopción. Entonces, la adopción en Venezuela es mal vista. ¿Por qué? Porque se insiste en la necesidad de la familia de origen, de la reinserción en la familia de origen, y se pretende llevar esa tesis a extremos insostenibles. O sea, resulta que los papás del muchachito son 2 drogadictos y alcohólicos y no hay forma ni manera de que puedan ellos regenerarse, pero el muchachito tiene que tratar de ir a su familia de origen a como dé lugar. Y entonces lograr la posibilidad, el auto de adoptabilidad del muchachito en Venezuela es complicadísimo. Esta es una señora que tuvo un hijo y lo entregó a otra, la otra lo fue criando, llegó un día la señora, la madre, años después, y se lleva al muchachito y no lo quiere devolver. La guardadora interpone una acción de amparo constitucional. Y lo curioso, o mejor dicho, lo llamativo de esta sentencia es que por primera vez en Venezuela, en sala constitucional, se le dio preferencia a un tercero en relación a la madre para continuar con la custodia del niño. La sala constitucional dijo a la madre, sí, usted tiene derecho a estar con su hijo, pero yo no puedo separar a su hijo de esta señora que lo ha criado, lo ha tenido a su lado, lo ha cuidado y lo ha tratado como si fuera su madre y con quien se ha interrelacionado, yo no puedo quitar a esta señora. ¿Qué hizo la sala? Prefirió a la tercera para que se quedase con el muchachito, para que asumiese la guarda del muchachito, la custodia del muchachito, perdón, pero le ordenó a esta señora que tenía que permitir abiertamente los contactos de la madre biológica con el niño. El otro es, la otra sentencia ITO es Sala Constitucional del 1 de julio del 2011, en donde se desaplica el 228 por control difuso. Lo curioso está, vamos a ver cuál es el 228 del Código Civil. El artículo 228 del Código Civil es el que establece que fallecido el padre, el hijo que quiere intentar la inquisición de paternidad tiene 5 años para demandar a los herederos. Y eso es un lapso de caducidad. O sea, si yo no demandé a quien yo dije que era mi padre en vida y se muere, a partir de la muerte yo tengo 5 años para demandar a los herederos. La razón de esta norma, ¿cuál es? 5 años se consideró tiempo suficiente como para no generar inseguridades jurídicas en materias familiares y en la materia patrimonial. En esta sentencia se desaplica el 228, viene por control difuso la desaplicación del 228 y la sala lo ratifica y la sala dice que el 228, esa limitación temporal que tiene la persona cuando ha fallecido el progenitor sin que hubiese intentado la acción filiatoria correspondiente, esa limitación temporal atenta contra el derecho a la identidad y por ende la norma es inconstitucional. Esas son las sentencias fundamentales en materia de filiación. En materia del régimen matrimonial, está la sentencia del 26 de noviembre del 2021, la famosa sentencia de las capitulaciones matrimoniales. Esto se inicia por una demanda de inconstitucionalidad parcial del 173 y la sala, haciendo malabarismo, se fue por otro lado. ¿La demanda en qué consiste? La demanda pide la inconstitucionalidad de la parte final del 173, en donde dice que toda partición y liquidación de bienes anticipada es nula, pero ese mismo artículo permite una partición y liquidación de bienes cuando se opta por la separación de bienes conjuntamente con la separación de cuerpos. La sala no se mete con el 173 y el voto salvado parcialmente dice esto. Mira, nos pidieron chocolate y entregamos una arepa. ¿Qué plantea la sala? Y quiero que veamos algo, no es descabellado. Hay legislaciones en donde se permite. O sea, en principio, de acuerdo a nuestra ley, el régimen matrimonial que uno asume en su matrimonio, una vez que uno se casó, no puede cambiar, es inmutable. Si yo celebré unas capitulaciones, pues todo mi matrimonio será por capitulaciones. Si yo me caso bajo el régimen de comunidad, todo mi matrimonio quedará regido por la comunidad.
En esta sentencia, concretamente lo que se dice, no señor, tú casado por el régimen de comunidad puedes ahora celebrar capitulaciones, o tú casado que celebraste unas capitulaciones puedes cambiar ahora el régimen de comunidad. Y puedo hacerlo tantas veces como yo quiera. ¿Por qué la inmutabilidad del régimen? La inmutabilidad del régimen era desde el punto de vista personal de los cónyuges, desde el punto de vista de los terceros. ¿Por qué desde el punto de vista personal? Porque si yo te decía, vamos a casarnos, pero vamos a firmar unas capitulaciones matrimoniales, y tú me dices, no, ¿cuál es la desconfianza que tú tienes conmigo? Entonces no me voy a casar. Pues yo tomaba la decisión y no me casaba. Y desde el punto de vista de los terceros, cuando yo me caso y ese es mi régimen hacia adelante, pues los terceros saben si hay una comunidad de gananciales y quién responderá, o si no hay esa comunidad de gananciales, quién responderá. Las modificaciones de los regímenes durante el matrimonio deben cumplir una serie, en aquellas legislaciones donde están permitidos, deben cumplir una serie de formalidades precisamente para salvaguardar los derechos de esos terceros, por un lado, y para evitar, por otro, la eventual presión que pueda desarrollar uno de los cónyuges sobre el otro a los fines de obtener la modificación. Como les decía, si yo me voy a casar y me dicen, vamos a firmar las capitulaciones, pues para mí las consecuencias será, si no quiero firmar las capitulaciones, la ruptura del noviazgo, bueno, con todas las condiciones o las consecuencias afectivas. Pero si yo estoy casado y mi cónyuge me presiona y me dice, o firmamos las capitulaciones o me divorcio, fíjense que ya yo no estoy en aquella circunstancia de no me caso, ya yo me casé, ya yo asumí toda esta condición de casado y ahora se me puede presionar indebidamente para que yo firme un régimen matrimonial que yo no quería y hoy en día no quiero. O sea que se ha tratado de hacer por vía de protección a la mujer cuando en el trasfondo yo creo que la mujer termina perjudicada por esta sentencia. Pero esta sentencia, como les decía, en definitiva, lo que permite es que ese régimen que antes era inmutable, hoy en día puede perfectamente cambiar durante el matrimonio. De las capitulaciones puedo pasar a la comunidad y viceversa, cuantas veces yo quiera. Fija un pequeño procedimiento a seguir a los fines de dar una cierta certeza en cuanto al cambio de régimen. Pero tenemos lo que les decía. Sí, está bien. Ahora, pero ¿cómo queda el 143 y cómo queda el 144? Que hablaba de las modificaciones de las capitulaciones que tenían que ser antes del matrimonio. ¿Cómo queda hoy en día todo el sistema de cargas de la comunidad que al pasar al régimen de comunidad, perdón, de capitulaciones matrimoniales desaparecería como cargas de la comunidad? Eso no está aclarado en la sentencia. Es como les digo, es la invasión de la potestad legislativa que se ejerce de manera chucuta. ¿La invadiste? Bueno, ya la invadiste, pero termina de poner clara toda la situación y no me dejes una serie de espacios en blanco que después habrá que ir viendo cómo se van rellenando. En sentencias, ya la última parte, en lo que son varios puntos, ¿no? Tenemos una sentencia de la Sala Constitucional del 11 de agosto del 2006, que es importante, que habla de la inconstitucionalidad de los artículos 394 y 395 del Código Penal, que es el adulterio y el concubinato. La sentencia declaró inconstitucionales los dos artículos por considerar que son discriminatorios. Se hablaba de la mujer adúltera y no del hombre adúltero, y al hombre se le exigía un concubinato totalmente abierto, incluso en la casa familiar, para que pudiera ser entendido como adulterio. Entonces había un tratamiento discriminatorio hacia la mujer. Para ella había un adulterio mucho más fácil que para el marido. Otra sentencia que es importante, pero ya esta es de Sala de Casación Civil, en donde se está discutiendo, una señora demanda el juicio mero declarativo de la existencia de unión concubinaria. El demandado se había casado en Venezuela y se había divorciado en los Estados Unidos, pero nunca había traído la sentencia americana y no se había hecho el exequatur. La señora se trajo la sentencia, trató de hacer el exequatur y le perimió la instancia.
y ella tenía su juicio mero declarativo de unión concubinaria. El demandado adujo en la contestación, mire un momentico, yo estoy casado y traje mi partida de matrimonio venezolana, que fue donde yo contraje matrimonio, con lo cual no podía existir la unión concubinaria. Bueno, la actora promueve la sentencia de divorcio sin exequatur y la sala consideró que esa sentencia era prueba suficiente de la existencia del divorcio de este señor y por ende cabía la posibilidad de la existencia de ese concubinato. Tenemos después la sentencia del 3 de agosto del 21 en el caso de Claudia Susana Cisneros por abocamiento. Esta es la famosa sentencia. Aquí tenemos un señor fallece, deja 3 hijos de un primer matrimonio, deja una viuda y deja varios hijos adoptados durante ese segundo matrimonio. Se abren 3 procedimientos, uno de aceptación a beneficio inventario, uno de aceptación del cargo del albaceazgo y uno de nulidad de disposición testamentaria. Ahí se alega la falta de cualidad por parte de los hijos adoptivos porque la sentencia de adopción no había sido objeto de exequatur. Fíjense el tratamiento. Aquel de la unión concubinaria donde yo acepté la sentencia sin exequatur para demostrar que estabas divorciado y por ende que podía existir la unión concubinaria, y aquí no acepto la sentencia con todos los bemoles del convenio de la Haya en relación a esto, y aquí no acepto la sentencia de adopción porque ha habido o no ha habido el correspondiente exequatur de esas sentencias. Entonces, esos muchachos, hijos de este señor, a los efectos de Venezuela, no son hijos de este señor y por ende no tienen el carácter de herederos. Hay otras muchísimas sentencias que pudieran ser analizadas, pero traté de concentrarme lo máximo posible, en donde yo les voy a, como corolario final, yo les voy a decir cuál es mi opinión personal. Yo desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que la Sala Constitucional nos quiere destruir el concepto tradicional de familia que tenemos en Venezuela. Vemos cómo se ha ido atentando contra el matrimonio, vemos cómo las presunciones matrimoniales cada día le damos menos valor, vemos cómo en materia filiatoria se han abierto las puertas en contravención directa a la ley en base a una aplicación, yo digo una mala aplicación del principio o del derecho a la identidad. Y hemos visto también cómo hay otras sentencias que ya serían de niños, concretamente en materia de patria potestad, en donde vemos un poco la destrucción del concepto de familia. Destruyendo la familia, yo con mucha mayor facilidad tomo o puedo tomar control de una sociedad. Esa es una opinión muy personal que yo tengo, incluso esa opinión personal a veces parto de la misma Constitución del 99, cuando me define la familia como una institución natural de la sociedad, cuando la familia no es una institución natural de la sociedad, es por su naturaleza, es una institución propia del individuo, del hombre, como lo definía Aristóteles, ese animal racional social. Con esto terminamos. Yo le había dicho al profesor Eugenio, yo tengo sistematizadas todas esas sentencias, exponiendo el caso y teniendo unos extractos de la sentencia. Yo se lo puedo hacer llegar por correo para que ustedes lo tengan y se les facilite un poco la lectura o incluso puedan servirle a ustedes para conversar y para debatir en esta materia interesante de ustedes, tan interesante como es el derecho internacional privado. Concluyo con eso, profesor. Bueno, muchísimas gracias por esta tan amplia como amena exposición. Muchísimas gracias, de verdad, además por tan bien documentada, tan ampliamente documentada, con tantas referencias a tantas decisiones, que algunas de las cuales hemos considerado de manera aislada, pero no esta visión tan general
tan omnicomprensiva de los temas de familia. Agradecemos muchísimo entonces toda esta información y esperamos también tener ese material para ponerlo a disposición en la página de nuestra maestría. Queríamos ahora entonces, según lo convenido, según lo que es tradicional entre nosotros, exponer o abrir esta presentación del profesor Calvani a la discusión, a oír los comentarios, las preguntas, las observaciones que puedan tener todos aquellos que hoy nos han brindado su compañía. Entonces, abierto el derecho de palabra, y por supuesto se van anunciando si lo quieren hacer a través del chat o si lo quieren hacer de viva voz. Por supuesto que muy bienvenidos todos. Yo, como también es usual, tengo algunas cuantas observaciones y comentarios y quisiera también, por supuesto, aprovechar la compañía del profesor Calvani hoy con nosotros para tener esta oportunidad. Pero, por supuesto, quien quiera ahora adelantar su opinión o hacer alguna pregunta, bienvenido. Bueno, comienzo yo, profesor, que tengo algún comentario por acá. La sentencia de la Sala Constitucional en lo que tiene que ver con filiación, una de ellas en particular, la Sala Constitucional del 15 de diciembre de 2016, esa la hemos conversado en algún momento, porque por supuesto nos llama mucho la atención, o nos llamó mucho la atención, esa suerte de buscar una salida a esa situación tan difícil, que era la de, por una parte, discutir el tema de la admisibilidad o el reconocimiento de los matrimonios homosexuales, por una parte, y el tema de la afiliación con los intereses de ese hijo habido de esa manera tan particular. Pero allí hay una cosa que destaca el voto salvado en esa decisión, que estuvo insuficientemente argumentado y mal soportado desde el punto de vista legal, que es el tema del fraude a la ley. Como una institución que impide o que sustrae la aplicación de ese ordenamiento jurídico por haber atentado contra principios fundamentales del orden jurídico venezolano. O sea que aquí tiene ese doble frente, que es, por una parte, el tema de la identidad, digamos así, respecto de la afiliación, y por otro lado, el tema del matrimonio homosexual. El tema del fraude de la ley acá fue manifestado, pero realmente la mayoría no lo consideró. El tema del fraude de la ley para nosotros termina siendo una excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto. Aquí, basado en una intención subjetiva de defraudar los principios fundamentales del orden jurídico venezolano, conduce a rechazar la aplicación. Aquí era más que evidente. Es decir, el movimiento, digamos, migratorio de las madres, simplemente, o sea, tocamos Argentina porque nos funciona para el matrimonio, regresamos a Venezuela, se hace todo el trámite de laboratorio, comillas, regresamos otra vez a Argentina para el parto y después regresamos a Venezuela. Aquí viene una cuestión frente al derecho de familia. ¿Cuáles podrían, o qué puede considerarse como realmente los límites a esa movilidad o libertad de las personas para tomar decisiones que afectan a la familia, en este caso al matrimonio y a la afiliación? Es decir, ¿qué tanto puede tolerar el ordenamiento jurídico venezolano en cuanto a la libertad de las personas y su libre desplazamiento? ¿Qué tanta libertad se tolera acá para celebrar matrimonio? No reconoce el matrimonio, o por lo menos no se pronuncia en cuanto al reconocimiento del matrimonio. Aparentemente había también esa decisión por allí que hubo en unos años atrás en la que decía
el sistema venezolano solo protege el matrimonio de un hombre con una mujer, no el de las uniones de personas del mismo sexo. Eso por un lado. Pero después está el tema de la identidad, y aparentemente ese respeto al derecho a la identidad de este niño se sobrepone también a esa intención de evadir la aplicación del derecho venezolano. Hay límites, entonces se impone el derecho de familia a esa libertad de las personas. Vamos a ver, yo creo, no límites a ese desplazamiento, como en el caso este, donde me voy a Argentina para casarme, regreso, hago mi tratamiento de reproducción asistida, me voy, tengo el muchachito y regreso. ¿Ok? Esos límites son imposibles de poner. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que en materia filiatoria, el legislador, ¿qué es lo que persigue? El legislador persigue en materia filiatoria que lo biológico coincida con lo legal. Si mi padre biológico o mi madre biológica coincide con mi padre o mi madre legal, entonces yo puedo aplaudir. ¿Por qué? Porque me coincide. Si mi padre legal no es mi padre biológico, pues no puedo aplaudir porque no hay coincidencia. Entonces, ¿qué es lo ideal en el mundo del derecho en relación a la filiación? Que las dos coincidan. Entonces, yo lo que busco es que me coincida lo biológico con lo legal. Y por eso los hijos, en cuanto a acciones filiatorias, tienen unas libertades temporales enormes. Hay caducidades que se plantean, por ejemplo, cuando el padre va a discutir, la paternidad matrimonial, pero los hijos no tienen tiempo para esa discusión. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que haya esa coincidencia. Cuando se habla, ese es un elemento. Entonces, ¿cuál es la coincidencia en este caso concreto? Biológicamente yo no puedo tener dos madres. Me van a perdonar, pero yo voy a escenificar algo que les puede parecer un poco prosaico, pero que es muy ilustrativo. Cuando hablamos del matrimonio, hemos de recordar que no es el único fin, pero uno de los fines del matrimonio es la procreación. Y el otro fin importante del matrimonio es la satisfacción sexual de la pareja. Entonces, esto a mí no me produce nada. Y esto a mí tampoco me produce nada. Pero esto biológicamente sí me produce. Y esto responde a una realidad biológica. Para que haya un ser, yo necesito un hombre y necesito una mujer. No necesito el acto sexual, porque puede haber la reproducción asistida, etc. Pero necesito un hombre y necesito una mujer. En estos días leía que en Italia un médico logró unir dos óvulos, pero esos dos óvulos que fueron unidos, es decir, dos mujeres que aportan un material genético, tuvieron que ser fecundados a través del esperma del hombre. O sea que aún en ese caso necesitamos un hombre y una mujer. Entonces, biológicamente yo puedo tener un padre y puedo tener una madre. Y cuando se discute desde el punto de vista filiatorio, padre o madre, si yo digo que yo soy el padre de ese muchachito que ya tiene un padre, yo tengo que discutir esa paternidad, borrarla para poderme meter yo. O sea, quítate tú para ponerme yo. Cuando en Venezuela no hay matrimonio homosexual y cuando en Venezuela la filiación es paterna y materna, no doblemente paterna o no doblemente materna, sino paterna y materna y necesitamos un hombre y una mujer, no hay forma ni manera sin que se viole el orden público interno, el reconocimiento de dos mujeres como madres o el reconocimiento de dos hombres como padres. Por otra parte, estando contra el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es muy nuevo y entonces todavía queda muchas cosas por desarrollar. Pero en definitiva, el derecho a la identidad es saber quién soy y de dónde vengo. ¿Okay? Yo soy fulano de tal y vengo de dónde? Vengo de este señor y esta señora.
Fíjense que en el derecho a la identidad hoy en día empieza a analizarse todo esto de los donantes anónimos de esperma o de óvulos en relación a todo este derecho a la identidad. En este caso era perfectamente factible que se dijese, mire, de acuerdo a la ley venezolana, la madre de este muchachito, porque solo puede tener una sola madre, sin entrar a analizar los comportamientos previos a partir de los cuales es evidente el fraude, como dice usted, profesor. Pero yo no puedo tener dos madres porque biológicamente mi situación filiatoria, incluso en los ordenamientos en donde se permite el matrimonio homosexual, en la existencia de padre 1 y padre 2, madre 1 y madre 2, lo que hace es violentar los supuestos biológicos de la filiación. Y hay un detalle. Si fuesen dos madres y yo no soy donante anónimo, ¿ok? Sino que yo no quiero conservar el anonimato y yo dono el esperma y se insemina el óvulo y se implanta en el útero de la otra, entonces ¿cómo vamos a decir madre 1, madre 2 y padre 1? No responde a esa realidad. En el caso de la identidad biológica, para terminar con la idea, a ese niño no se le está negando el acceso a la identidad biológica. El acceso a la identidad biológica es si quien me parió no es mi antecedente biológico, yo tengo el derecho a conocer quién es mi antecedente biológico. Es posible que mi madre sea la que me parió, pero yo tengo que saber que quien aportó mi situación genética fue esta otra señora. Entonces mi derecho a la identidad es conocer a esa otra señora o que yo vengo de esa otra señora. No podemos hablar de, en base al derecho a la identidad, de una filiación biológica y una filiación legal. Y una pregunta que conexa con esta es, ¿cómo, en el caso de la doble maternidad, cómo se conformaría los apellidos del niño? Bueno, como la partida habla de madre 1, madre 2, entonces el apellido de madre 1 iría de primero y el apellido de madre 2 iría después. Pero ¿cuál es 1 y cuál es 2? Es que hay que recordar que la partida de nacimiento, en este caso concreto, describía a Migdalia, la que parió como madre 2, y a Guinevere, que fue la que aportó el material genético, como madre 1. O sea que eso es un tema que básicamente el orden viene determinado de 1 y el 2 por la legislación argentina en este caso, ¿no? Por la legislación argentina. Vendría determinado porque la legislación argentina nombra madre 1 y madre 2. Independientemente de que sean dos madres, al decir madre 1 y madre 2, una tiene preferencia sobre la otra, por lo menos para la construcción del apellido. ¿Alguien más quiere en este momento? Hoy hay una pregunta, bueno, este es un tema bien interesante, pero creo yo que acá ese tema desde el punto de vista de las instituciones del derecho internacional privado, de las instituciones de la teoría general, este tema del fraude de la ley quedó mencionado incidentalmente allá. De hecho, la figura del fraude de la ley está prevista expresamente y de manera general en un tratado en vigor entre Venezuela y Argentina, para peor, ¿no? Que es la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Está allí expresamente establecido. Pero, bueno, aquí esto hubiese supuesto entrar en una discusión también desde el punto de vista de ese contraste que habría entre la aplicación o el reconocimiento de las normas de derecho argentino versus esos principios fundamentales del sistema venezolano en materia familiar, que para mí, según todo este relato de jurisprudencia, es bastante acomodaticio. Es decir, aquí la cosa se va montando según, como decían por ahí, la justicia de Cadiza, según el caso que tengamos enfrente, según las personas que tengamos enfrente, vamos resolviendo. No sé si hay alguien más que quiera intervenir acá respecto de este tema de filiatorio o este caso particular de la decisión de la Sala Constitucional del 15 de diciembre de 2016. Porque hay una pregunta, la doctora
Borges, Teresa Borges, dice la fecha de la sentencia de la Sala Civil en la cual validaron la sentencia de divorcio sin haber cumplido el procedimiento de exequatur. Ese caso es del 15 de noviembre del 2017, recurso de casación 740, expediente 2017-166, Mayra Barrueta versus Bruce Pestano. Aquí hay un punto que en el derecho de familia es interesante. Cuando se hablan de los impedimentos matrimoniales, uno de los impedimentos matrimoniales es el impedimento de crimen. ¿Ok? ¿En qué sentido? Cuando yo cometo un homicidio en alguno de los familiares de la persona con quien me quiero casar, algún ascendiente, descendiente, etc. En viejas sentencias o en sentencias de la vieja corte, cuando uno invocaba ese impedimento o cuando uno invocaba la causal de divorcio de condenación a presidio, a uno le permitían traer la sentencia legalizada a los efectos de demostrar la situación sin necesidad de exequatur. Porque lo que se planteaba es, yo no estoy haciendo valer la sentencia, sino que estoy trayendo a conocimiento, uno, la existencia de este impedimento matrimonial, o dos, la existencia de la condenación a presidio como causal de divorcio. Y era lo que anteriormente, hace años, se entendía y se decía, mire, ¿puede usarse una sentencia extranjera en Venezuela sin necesidad de exequatur? Entonces se traía a colación estos dos casos en materia de familia a los efectos de demostrar o el impedimento matrimonial o la causal de divorcio. En este caso de Mayra Barrueta y Bruce Pestano, pareciera que se quiso traer aquel criterio, pero es que en la sentencia no hay mayor razonamiento. Que es lo que a veces uno dice, caramba, en nuestra vieja corte, cuando entraba en unos temas más polémicos, hacía unos razonamientos que daba gusto a veces leerlo. En este caso, a veces las ideas son ideas incompletas o ideas chocutas, en donde más pareciera un argumento de autoridad que el razonamiento de un tribunal constitucional. Y otra vez, volviendo a este caso de Barrueta contra Bruce Pestano, en este caso, el delito concreto era ¿cuál? No había delito. En este caso, Bruce Pestano se había casado en Venezuela con la señora X. Se ve que se fue a vivir, el hombre es de origen norteamericano, se va a vivir a los Estados Unidos y él en los Estados Unidos se divorcia. Y comienza una relación concubinaria con Mayra Barrueta. Mayra Barrueta intenta la demanda mero declarativa de existencia de la unión y entonces Bruce Pestano le dice, no, un momento, yo estoy casado. Y si yo estoy casado en Venezuela, no cabe la posibilidad de existencia de una unión concubinaria. La señora, ¿qué es lo que plantea? Y dice, no, un momentico, usted está divorciado. Yo inicié un procedimiento de exequatur de la sentencia de divorcio, pero la causa perimió. Él le dice, bueno, pues que entonces no hay exequatur. ¿Qué es lo que él estaba tratando o qué es lo que ella estaba tratando de demostrar a través de esa sentencia que traía? Era que la posibilidad de existencia de la unión concubinaria, puesto que no estaba ese impedimento en relación a que uno de ellos está casado. En ese sentido, ahí por lo menos esto no ha sido acogido así como lo voy a plantear, pero hay por lo menos la interpretación entre algunos profesores de Derecho Internacional Privado de que la ley de Derecho Internacional Privado correctamente
interpretada en sus artículos 53 y 55, permite que las sentencias extranjeras, cumpliendo ciertos requisitos, surtan efecto en Venezuela, y efecto significa el efecto material, digamos, de constitutivo respecto a la sentencia de divorcio, que lo desplieguen sin necesidad de una declaración previa de eficacia, es decir, sin necesidad de exequatur. Y que el exequatur solamente sería necesario cuando sea necesario proceder con actos de ejecución forzosa o de ejecución en sentido procesal. Pero esa es una interpretación que no sé si es que no se ha hecho valer ante las TSJ o los tribunales superiores con competencia en estos casos, pero está allí por lo menos ese planteamiento. Y eso tiene ciertos fundamentos, incluso de carácter histórico, en base a las opiniones de Joaquín Sánchez Cobiza, entre otros, en materia de eficacia de sentencias de divorcio extranjero. Entonces, eso está allí, y eso lo hago para también ilustrar o alertar de alguna manera a quienes están en el ámbito del derecho de familia, porque nosotros hemos discutido esto, lo hemos conversado, esto no ha sido planteado así a rajatabla o claro y raspado como lo estoy hablando ahorita, por lo menos que yo tenga conocimiento ante el TSJ o tribunales superiores que conozcan de estos asuntos en materia no contenciosa. Yo quería aprovechar para hacer una preguntita acá. Me llamó mucho la atención ese caso de la fertilización in vitro que se hace post-mortem. ¿Okay? Una pregunta acá. Uno podría hablar de una suerte de inclusión en el patrimonio hereditario de ese material biológico del potencial padre. Porque esto, y no lo digo en tono de chanza ni nada por el estilo, pero cuando se produjo el fallecimiento del expresidente Carlos Andrés Pérez, podrán recordar muchos de los aquí presentes, hubo un debate acerca de quién disponía del cadáver, ¿no? Entonces, yo en aquel momento me hice la pregunta, bueno, ¿y de quién es el muerto? Bueno, aquí me hago la pregunta, ¿y de quién es ese semen o ese material biológico allí depositado? Entra dentro de la sucesión. Sí, no, es que eso es lo terrible de la sentencia. ¿Qué es lo que plantea? ¿Por qué digo sí y no? Ciertamente la sentencia entra a analizar si se trata, a la luz de la ley de trasplantes de órganos, si las simientes pudieran ser considerados órganos, pero es que la ley los excluye. ¿Ok? Entonces, al excluirlos la ley, toda esta situación de estos bienes extracomercio, que son los órganos y que quedan dentro de esa regulación, pareciera, o la sentencia pareciera querer dar a entender que es un material disponible. De hecho, cuando uno va viendo la sentencia y la ley y proyecta las consecuencias de lo que plantea la sentencia, se trata de un material disponible. Material disponible, porque en la sentencia se está diciendo, aquí no hay ciertamente ningún documento donde este señor haya dicho, es mi voluntad que esto se use incluso después de mi muerte. Derivan la existencia de esa voluntad de que estamos unidos en concubinato. El proceso de fertilización in vitro porque yo me enfermé de cáncer. Me casé con la mujer con la que estoy en el tratamiento de fertilización in vitro. Y comencé el tratamiento porque dije que quería tener hijos o descendencia. Pero no hubo nunca una voluntad expresada en sentido contrario. Entonces la sala dice, él lo dijo allá y eso yo lo puedo traspolar hasta acá. Y en base precisamente a esa voluntad que yo traspolo, ordeno que se le entregue la simiente a la mujer, a la viuda. Cuando yo leo eso en la sentencia, ¿qué me está diciendo? Es un material disponible por última voluntad. Muchísimas gracias. Profesor Calvani, ahí en el chat hay un par de preguntas y comentarios, le voy a leer. Uno dice, ¿las personas divorciadas pueden volver a casarse entre ellas o con un tercero después de cierto tiempo? Sí.
tenemos, aunque no se casaron en Venezuela, era perfectamente aplicable, y con esto pongo así como quien dice la cédula en la mesa. Es el caso famoso aquel de Richard Burton y Elizabeth Taylor. Se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, se volvieron a divorciar. Yo me puedo divorciar de mi mujer y después darme cuenta que mi mujer es la mejor mujer y volverme a casar con ella. No hay ningún problema. Pero aquí hay algo importante, aquí hay algo bien chévere. En Venezuela existía lo que se llamaba el impedimento de la turbatio sanguinis. ¿Qué implicaba? Era un impedimento impediente, o sea que no impedía el matrimonio. La norma, el 57, planteaba que la mujer no podía casarse sino después de 10 meses de que se hubiese disuelto su matrimonio. ¿Por qué establecía la norma esto? Hay un contenido adicional. ¿Pero por qué lo establecía? Por el contenido del 201, por la presunción de paternidad matrimonial. El marido se tendrá como hijo del hijo nacido dentro del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación. Entonces, simple y llanamente existía una norma que lo que buscaba era evitar conflictos filiatorios. Al punto que el artículo 57 decía, bueno, no se puede casar, pero un momentico, si trae una prueba de que no está embarazada, perfectamente se puede casar. Y de hecho, si yo me casaba sin cumplir con el 57, mi matrimonio era válido. El problema que se me generaba era el eventual conflicto filiatorio. Este artículo 57 fue declarado inconstitucional por discriminatorio, porque establecía una prohibición en relación a la mujer que no se le planteaba al hombre. Yo les confieso que siempre he querido conversar con el ponente de esa sentencia y decirle, entonces el hecho de que yo no pueda salir en estado es discriminatorio. Obviamente me dirá que no, entonces le diré, ¿y por qué me anulaste el 57? Ahí no hay discriminación de la mujer, ahí simplemente hay el reconocimiento de una situación biológica. La mujer es la que puede gestar. Es más, a título de anécdota, les voy a contar un caso que sucedió en la vida real. Un individuo que era un celópata, la mujer por fin se divorcia de él. Y bueno, la mujer en todo este proceso de divorcio conoció a un hombre de quien se enamoró y que se casó con él. Entonces tuvieron un muchachito. El celópata se presentó en la clínica, yo no sé cómo obtuvo los papeles e inscribió el hijo como hijo de él, demostrando en el registro civil que no habían transcurrido 10 meses desde la disolución de su matrimonio. Eso generó todo un juicio de paternidad entre el verdadero padre y aquel celópata que lo hizo simple y llanamente por vengarse de la mujer que se divorció de él. Bueno, hoy en día esa puerta se abre totalmente porque ese artículo 57 fue declarado inconstitucional. Bueno, muy interesante la anécdota esa, y el artículo es simplemente un reconocimiento de una realidad biológica natural, como menciona, y además de milenaria tradición, o sea, lógica elemental de la condición del hombre y de la mujer con su respectiva condición. Hay una pregunta también, profesor, que voy a leer del chat, que tiene que ver, es un tema de jurisdicción de tribunales venezolanos para conocer de solicitudes o demandas de divorcio de venezolanos domiciliados en el extranjero. ¿Tiene algún comentario al respecto? Creo que el micrófono está apagado ahora, profesor. Ajá. En la ley de derecho internacional privado ahí tenemos unos elementos que me permite a mí, o sea, recordemos por un lado que la residencia es la que me da la pauta y que se entiende que hay un cambio de domicilio cuando yo tengo más de un año residenciado afuera. O sea que si yo me fui de Venezuela, no se entenderá que yo he cambiado de domicilio, sino un año después que me fui de Venezuela, con lo cual yo puedo intentar mi acción de divorcio en Venezuela antes de ese tiempo.
Pero incluso después de ese tiempo, si ambos nos casamos en Venezuela, yo puedo intentarla aquí. Si lo hacemos por mutuo consentimiento, simplemente nos sometemos abiertamente a la jurisdicción venezolana y no hay ningún problema. La otra es, yo puedo demandar y correr el riesgo de que mi cónyuge, a quien yo demando, me alegue la falta de jurisdicción o no. Okay. Tampoco es un absoluto con que yo no me puedo divorciar en Venezuela, habiéndome casado en Venezuela, si me he ido a vivir fuera del país. Mucha gente, la cuestión del exequatur, mucha gente prefiere hacer el trámite en Venezuela, divorciarse en Venezuela, acogerse a la jurisdicción venezolana en base a este factor de conexión en donde nos casamos en Venezuela, que intentar la acción de divorcio afuera, tener que entrar en un proceso de exequatur de aquella sentencia ante cualquier situación sucesoral o que pueda ocurrir en Venezuela en relación a los bienes mismos que pueda haber en Venezuela. Han preferido venir a Venezuela y se acogen a la jurisdicción y ya está. O sea, ahí no hay ningún problema. Yo me puedo divorciar en Venezuela viviendo afuera. Y viviendo afuera estando domiciliado fuera de Venezuela. Depende de mi cónyuge. Sí. Allí lo que parece es que hay hay actitudes contradictorias. Mientras se admite el divorcio por desafecto o por desamor, por un lado, y después estamos con el tema del exequatur respecto a la sentencia de divorcio en el extranjero. Ese es otro tema. La doctora Irma Loera de Sola hace un comentario y pregunta. Dice, y también llamó mucho la atención en la exposición, profesor, dice, ¿por qué no son lícitas las capitulaciones en el caso del concubinato? Es decir, los concubinos no podrían separar sus patrimonios. Si nos atenemos a la sentencia del 77, no pueden. La sentencia que interpreta el 77, el caso Mampieri con la ponencia de Cabrera, dice que ante la incertidumbre en cuanto al comienzo, además hay que recordar que nos dice que el concubinato existirá en tanto y en cuanto la unión tenga más de 2 años. Uno de los grandes pecados de esa sentencia es olvidar que el concubinato, que es un hecho total y absolutamente voluntario, en esa sentencia, la voluntad no juega ningún papel. Entonces, si uno lo analiza objetivamente, si 2 personas dicen, vamos a unirnos en concubinato, sí, vamos a unirnos en concubinato, ¿por qué tengo que esperar 2 años si ya mi intención es unirme en concubinato contigo desde hoy? Y nació de la voluntad como nace el concubinato. En esa sentencia, Cabrera sostiene que el único régimen matrimonial aplicable al concubinato es la comunidad de gananciales. Pero en la sentencia esta que habla de la modificación del 141 con ocasión de la nulidad parcial del 173, que hace referencia a las capitulaciones matrimoniales, donde dice que se pueden cambiar estando casados, etcétera. Ahí la sentencia menciona la posibilidad de unas capitulaciones concubinarias. Yo creo que si el concubinato tiene como origen la voluntad, nosotros concubinos podemos perfectamente establecer nuestro régimen patrimonial concubinario, así como lo hacen los que se van a casar. En aquella sentencia se niega, pero esta sentencia abre la puerta. Estamos hablando de 2 sentencias con carácter vinculante, contradictorias, aun cuando tocan temas distintos, pero que son contradictorias. Si aplicamos que el nuevo criterio es entonces aquella parte de la sentencia de la interpretación del 77 de que no pueden haber capitulaciones concubinarias, en esta sentencia novísima de las capitulaciones o del régimen matrimonial, sí cabe la posibilidad de que los concubinos establezcan su propio régimen patrimonial para esa unión. Muchas gracias. Quería hacer una referencia, porque ya estamos casi sobre el tiempo estimado para estas reuniones. Quería hacer referencia, profesor Talvani, en medio de toda esta cantidad de jurisprudencia normativa
del TSJ, por llamarlo así, ahora se encuentra con la reforma de la ley orgánica del TSJ, en cuyo artículo 25, cuando trata la competencia de la Sala Constitucional, dice, poniéndole en lenguaje más sencillo, no hay jurisprudencia normativa. Si hay un tema de modificación normativa, diríjase a la Asamblea Nacional. Llama mucho la atención, ¿verdad? Pero sí. Bueno, dicen que esta ley del TSJ salió precisamente porque hay unos conflictos internos muy fuertes, hay una lucha de poderes muy fuerte. Y bueno, tal vez esta norma obedezca a esa lucha de poderes que se ha presentado. Pero parece buena porque le pone un poco el cascabel al gato. es muy interesante. Yo aprovecho para hacer una pregunta al profesor Calvani, que sabe mucho de todas estas cosas y tiene muy buen sentido del porqué de las cosas. Si hubiera una demanda de nulidad de ese artículo de la ley orgánica del TSJ, ¿quién decide ese tema? Si es una demanda por inconstitucionalidad, la Sala Constitucional. Okay. Bueno, profesor, yo nada más le puedo decir que he disfrutado muchísimo esta reunión del día de hoy, que he aprendido muchísimo, me he enriquecido y me siento muy feliz de haberlo tenido con nosotros. Espero que haya otra oportunidad en el futuro de que vuelva acá al aula Meckel de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela. Para nosotros verdaderamente ha sido un honor. Muchísimas gracias, profesor. Un honor para mí, muchas gracias por la invitación. Como decía al principio, esto lo obliga a uno a ir refrescando conocimientos, a ir investigando, y entonces eso permite otra vez a fundamentar la opinión que yo les dije inicialmente, que era mi opinión personal. Pero muchas gracias por la invitación, ha sido bien ameno y bien grato. A usted. En 2 semanas estamos nuevamente con ustedes. Lo que yo le envío por correo, profesor, lee esto de la sentencia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias otra vez y muy buenas tardes a todos y todo lo mejor para este año 2022. Hasta luego. Chao, gracias.